Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es ¿Cómo se formó el canon bíblico? Vamos a hablar del canon, es decir, el conjunto de libros que la Iglesia reconoce como inspirados por el Espíritu Santo. Para desarrollar este programa me acompañará el erudito profesor Luciano Jaramillo y Ezequiel García. No se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que usted está con nosotros. El programa de hoy, como ya lo hemos anunciado, es Hablemos del Canon Bíblico. Y para desarrollar este programa me acompaña Ezequiel García, teólogo residente en la ciudad de Chicago de origen salvadoreño. Y me acompaña el erudito profesor Luciano Jaramillo, de origen colombiano. Qué honor tenerlos en el programa de hoy. Gracias. Ezequiel, entonces procedamos con la primera pregunta. Definamos qué es el canon bíblico, porque la gente quiere saber qué es eso de canon. Debemos de comenzar diciendo que el canon bíblico se entiende por el conjunto de libros que forman lo que nosotros conocemos como la Biblia. Es muy importante también mencionar el origen de esta palabra canon. A ver, ¿cuál es el origen de la palabra? El origen de la palabra canon en principio significaba caña, caña de medir, pero más tarde vino a significar, primero significaba caña, más tarde vino a significar una caña de medir. Y posteriormente se utilizó para hablar de los libros de la Biblia y decir que la Biblia entonces es la norma que mide la conducta del ser humano. Muy bien. ¿Y existen diferentes tipos de canon bíblicos o solamente existe uno? ¿Cómo funciona eso? Existen diferentes, existen dos. El canon judío o canon palestino y el canon alejandrino que... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, Ezequiel? La diferencia es que el canon alejandrino contiene libros a los que se le llama apócrifos. Es una serie de escritos que surgieron entre unos 400 años antes de Jesucristo y que fueron incluidos en el canon alejandrino. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se tradujeron estos libros y también se incluyeron entonces en el canon alejandrino. Pero son dos canon, el canon judío o palestino y el canon alejandrino. ¿Y la iglesia evangélica qué canon utiliza? La iglesia evangélica ha utilizado, después de la Reforma Protestante, el canon palestino. O judío. ¿Que consta de cuántos libros? 66. ¿Cuántos en el Antiguo y en el Nuevo 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. ¿Quiere agregar algo o entramos ya directamente, don Luciano, a cómo se formó el canon? Porque ya una vez que Pablo escribió Tesalonicenses, que se cree que es la primera carta escrita, luego Marcos escribió su evangelio y demás, ¿cómo surge la necesidad de formar el canon del Nuevo Testamento? Bueno, realmente hay más de dos cánones. Sí. El canon es la canonización, la aceptación por parte del pueblo de Dios de un determinado número de libros como revelados, inspirados. Eso, la revelación y la inspiración son acciones netamente divinas, nada tenemos que ver con eso. Pero la canonización es un hecho histórico que depende de las circunstancias en que estaba el pueblo cuando recibió esos libros. Dios escogió un pueblo no solamente para dar el Mesías, sino para depositar su palabra en él. ¿Cuándo se reúne la iglesia para determinar el canon del Nuevo Testamento? Ese es el punto fundamental, que la Iglesia Católica dice que ¿quién tiene derecho a canonizar? ¿Quién canoniza? La Iglesia Católica dice que la jerarquía o el magisterio eclesiástico, que es el Papa y los obispos. Pero ¿dónde estaban el Papa y los obispos en el Antiguo Testamento? Luego nosotros sostenemos la tesis, una buena corriente de la Iglesia evangélica y protestante, de que es el mismo pueblo que a través de un proceso largo de siglos, porque así fue, comenzó a hacer todos esos libros parte de su historia, parte de su ley, parte de su himnología. Por ejemplo, los salmos. Los salmos se escribieron en más de 1000 años. Pero hubo un concilio, don Luciano, ¿recuerda usted bueno, al principio donde los eruditos se reunieron y dijeron, bueno, es inspirado? Para el canon del Antiguo Testamento, Yamnia, en el año más o menos 100
después de Cristo. Fíjese usted, después de Cristo, en el año 100. Hasta allí se canonizaron, te dijeron estos son los libros. Oficialmente es el primer reunión de autoridades eclesiásticas. Repite el nombre del concilio. Jamnia o Jamnia. ¿Y por qué se llama así? Es un pequeño pueblo cerca al Mediterráneo, cerca a Tel Aviv también. En el año 100 aproximadamente. Más o menos se reunieron para muchas cosas porque se habían dispersado después de la destrucción de... Para determinar el canon del Antiguo Testamento. Eso fue una de sus funciones. Okay. ¿Y entonces ahí ellos determinaron que solamente los libros que llamaban de manos sucias eran los libros, y en hebreo, eran los libros que ellos admitían como inspirados. Es decir, canonizaron los 39 oficialmente, después de que ya esos libros, hasta Cristo... ¿No reconocieron los apócrifos el concilio de Jamnia? No. No. Ellos depuraron a 39 libros ahí. Pero antes había habido más cánones. Después de Salomón se dividió el pueblo en Roboam y Jeroboam. Y se fundó el reino de Israel en el norte, con la capital Samaria, que fue fundada después. Y los samaritanos, judíos samaritanos hasta el día de hoy, porque existen los judíos samaritanos. Solamente reconocen 5 libros, es el canon corto, de 5 libros, el Pentateuco. Ya, claro, la Torá. Y los esenios, que fueron los responsables de Qumran, no reconocían el libro de Esther. Luego hay otro canon de 38 libros. ¿Ve? De manera que la única manera de entender la canonización es que son hechos históricos que el pueblo de Dios los acepta o no los acepta. Hablemos del canon del Nuevo Testamento. ¿En qué concilio se determinó estos son los 27 libros que nosotros reconocemos como inspirados? Hubo que esperar hasta el siglo IV, en el concilio de Constantinopla. La capital del Imperio Romano de Oriente. Que por fin Constantino les dijo a los obispos, bueno, pónganse de acuerdo, los pongo de acuerdo. Porque les voy a mandar a hacer 50 Biblias, y esto es histórico. Sí. Y hacer 50. O sea que un emperador fue el que... Fue determinante en la definición final, porque ya se... El Apocalipsis, por ejemplo, fue un libro con muchos problemas y muchos padres de la iglesia no lo admitían, ni entraba y salía en el ¿Qué canon. padre de la iglesia no admitía el Apocalipsis? Por ejemplo, ¿recuerda Orígenes? No sé. Orígenes, sí, y el canon Muratori, por ejemplo, sacaba libros y ponía libros, y al final se determinó que eran 27 libros. Pero se quedaron, por ejemplo, otros que hoy día llamamos apócrifos. Había uno que no reconocía sino a Pablo y Lucas. Este era Marción, el que hacía esto, sí. ¿Verdad? Y que decía no solamente estos libros, y eso fue una de las cosas que obligó. Sí. Vamos a ir a Tegucigalpa, Ezequiel. Seguimos contigo después de escuchar a la doctora Iris Barrientos, que nos va a dar una pequeña cátedra sobre el tema del canon. Iris Barrientos desde Tegucigalpa, Honduras. Le escuchamos. Tenemos que de nuevo diferenciar entre la palabra canon, porque la palabra canon tiene, por lo menos se usa en 2 sentidos, ¿verdad? El sentido hace referencia a una lista oficial o autoritativa de libros inspirados, es decir, aquellos que aparecen en la Biblia, y que un concilio eclesial guiado por el Espíritu Santo decidió que debían formar parte de los libros que iban a constituir lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia, porque también existen los diferentes cánones, ¿verdad? Los cánones filosóficos, todos los libros que tienen que ver con filosofía y todo eso, pero en el término canon tiene que ver, incluso esa palabra viene de la raíz griega que significa caña. Es este término que tiene que ver con una vara larga o un listón para tomar medidas, ¿verdad? Esto era utilizado mucho en el tiempo bíblico, especialmente por los albañiles y los carpinteros. Así se tomó la palabra y se aplicó al canon, a la lista de libros que según un cuerpo eclesial eran los inspirados y tenían la autoridad para formar parte de lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia o como el Antiguo Testamento y como el Nuevo Testamento. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Gracias, Iris. No se vaya, quédese con nosotros. Volvemos en un momento. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia.
Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Qué bueno que usted está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva. Ezequiel, te escuchamos acerca de este tema interesante, cómo se formó la Biblia, el canon bíblico. Es interesante observar la controversia, los problemas, las dificultades que produjo la formación del canon bíblico. De ahí que nace el hecho de establecer reglamentos, reglas, para canonizar un libro, para tenerlo como inspirado, como autoritario. Ok, mencionemos alguna de esas reglas. Por ejemplo, que la iglesia tuvo que tomar en cuenta. Una regla que tuvo que tomar en cuenta es que el libro debía encontrar aceptación en el pueblo. Okay. Otra regla es que el libro debía producir beneficio al pueblo de Dios. Y una regla muy importante también es que el libro tenía que remontarse a la época apostólica o estar conectado con algún apóstol, como es el caso, por ejemplo, de Marcos, el caso de Lucas, que fueron escritores que vivieron en la época apostólica y estuvieron conectados con apóstoles. Estos autores y estos libros se tomaron muy en cuenta, ya que se remontaban a esa época apostólica. El idioma, me imagino que fue una regla que fuera escrito en los idiomas, etcétera, con las excepciones que se aceptaron de Daniel, que hay pasajes en arameo y ese tipo de detalles. Don Luciano, las reglas, quiere ahondar un poquito más sobre las reglas que siguió el Concilio de Constantinopla para determinar este libro es inspirado o no. Porque recordemos que Pablo no escribió 2 epístolas a los Corintios, porque ya en 1 Corintios 5 el Pablo dice, ya os he escrito, es decir, hay otra. Y cuando leemos 2 de Corintios sabemos que hay una carta perdida, que usted bien sabe que se llama la carta dolorosa. Entonces, pero el concilio dijo, no, esto no, pero esto sí. ¿Podría hablarnos más y ahondar sobre los criterios del Concilio de Constantinopla? Bueno, el hermano Ezequiel García. Él dio más o menos los criterios desde el punto de vista cristiano. Sí. Los de Yamnia, que son anteriores. Antiguo Testamento, claro. Primer siglo después de Cristo, dieron 3 condiciones fundamentales. Primero hablaba de los libros de manos sucias, es decir, que querían decir libros en hebreo, sí, porque tenían que escribirse, eran rollos, sí, claro, no había libros, eran rollos. Eran rollos, sí. Y entonces se escribía de derecha a izquierda. Claro, hebreo. Y al manosear, entonces se ensuciaban las manos. Sí. Eran libros escritos en hebreo, primero que todo. Okay. Segundo, en Palestina. Y ahí sacaban, ese era el segundo criterio, sí, que fuese escrito en territorio de Israel. Claro, y entonces salían todos los deuterocanónicos. Claro, por supuesto. Los de la Septuaginta. Sí. Y tercero, que no contradijera en ninguna parte la Torá. Evidentemente. Sí, es decir, el Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué criterios, además de los que mencionó ya el profesor Ezequiel? En el Nuevo Testamento, la tradición apostólica era supremamente importante. Por eso, y deberíamos recobrar esa tradición apostólica, es decir, volver a los 12 apóstoles. Ahora estamos llenos de apóstoles, pero tenemos que regresar a los apóstoles auténticos. Y nosotros los evangélicos nos hemos dejado robar el título de apostólicos. Nosotros, para ser verídicos, tenemos que ser apostólicos, pero porque conservamos, según los hechos de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, de los 12 apóstoles. ¿Ve? Entonces eso era supremamente importante, porque recogía toda la tradición después de Jesucristo, ¿no? Por otra parte, el concilio ya decía que fuera aprobado por la autoridad, y en eso era católico romano, la autoridad establecida, que era el Papa y los obispos. Por ejemplo, ¿sabe usted en el Concilio de Constantinopla cuáles fueron los libros o escritos que más problemas les dio a estos hermanos para canonizar en aquel momento? Lo que llaman las epístolas ecuménicas o católicas, que son las de Pedro, Santiago y Judas. Y el Apocalipsis dio mucho problema a los padres de la iglesia. ¿Y qué cree usted de esos escritos perdidos de Pablo, por ejemplo, lo que sería 1 y 3 de Corintios, que él nos habla allí, etcétera? Que sería interesante encontrarlos y leerlos, y vamos a encontrar cosas muy hermosas, pero pues no están en el canon. Ya, no están en el canon. Ahora, yo sigo insistiendo que el canon no es una acción en sí divina.
El canon es la prerrogativa que Dios deja a su pueblo, a quien le entrega su palabra para que la reconozca. Pero es el hombre el que decide cuál es canónico y cuál es no canónico. El hecho de la canonización es un hecho de carácter histórico. Correcto. Por ejemplo, el libro de Esther sé que causó muchísimos problemas a los señores de Jamia para canonizar, para decir este es un libro. Y lo mismo a los esenios. No hay ni una copia en Qumran de Esther. No hay ni una copia. Es decir, que los esenios nunca lo reconocieron como un libro sagrado. No, porque no tenían copia. Tenían varias copias de todos los demás libros, menos del libro de Esther. Y de la época de Salomón solo se reconocía la Torá como inspirados. La Torá, sí, claro, pero había el libro del Eclesiastés, el libro de Salmos, por supuesto. Ezequiel, hablemos de los apócrifos entonces, porque ese es el canon, lo que nosotros llamamos alejandrino. ¿Por qué se llama canon alejandrino? La gente está preguntándose eso. Es interesante. Este canon, como decía hace un momento, es una traducción de las escrituras originales hebreas. Fue Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, que organizó esta traducción para que esta traducción formara parte de una biblioteca que él tenía en Alejandría. Y entonces sucede de que cuando se realiza la traducción, le dan el nombre de... Y ahí viene el nombre alejandrino. Claro, y este canon incluyó los libros apócrifos. ¿Y eso qué quiere decir eso de apócrifo? ¿Qué es? Los libros apócrifos son escritos judíos que surgen durante el periodo de silencio que llaman, o periodo intertestamentario, entre 400 años. ¿Cuáles son algunos libros apócrifos? Por ejemplo, el libro de Enoc. Tenemos nosotros también los libros que encontramos en la Biblia. Macabeos, Tobías. Macabeos, en la Biblia católica, exacto, Judith. Todo ese tipo de libros son apócrifos que la Iglesia evangélica no reconoce como libros canónicos o inspirados. Aquí tenemos una oportunidad única e histórica, porque don Luciano Jaramillo fue sacerdote educado en Roma, allá con la curia romana. ¿Cuál era la argumentación de la Iglesia? ¿Cuál es la argumentación de la Iglesia católica para decir que los libros apócrifos son libros inspirados, o cómo se maneja eso? Aun cuando Jerónimo en la Vulgata Latina, pero él pone una nota, claro. Hay una nota en la Vulgata donde el asunto, y cuando el libro de Macabeos mismo dice, señores, si yo me equivoco, y usted recordará ese pasaje, disculpen, no es mi intención equivocarme, mutatis mutandis. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que les enseñaban a ustedes en el seminario? No son 2 Macabeos, son 4. Sí, son 4, correcto. Solamente 2 entraron en el canon. Exactamente, son 4, sí. A ver, ¿cuál era la argumentación? Comencemos por clarificar. La palabra apócrifo está mal empleada. A ver, veamos. Apócrifo quiere decir que ese libro no fue escrito por quien fue escrito cuando fue escrito. Y eso no es el caso. El libro fue escrito cuando fue escrito y por quien fue escrito, y dice que fue escrito. ¿Cuál es el término correcto entonces? Deuterocanónicos. Correcto. Y eso es lo que dice Jerónimo. ¿Y pseudoepígrafes se puede utilizar? También. Pseudoepígrafes y deuterocanónico. Sí. Entonces, hay un matiz. El deuterocanónico es una palabra griega que quiere decir recibidos en el canon después. Sí. Tengo que ir a una pausa, don Luciano, pero seguimos con ese mismo pensamiento en el próximo segmento. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Hablemos del canon, es el programa de hoy. Qué bueno que usted está con nosotros. Está conmigo Ezequiel García, Luciano Jaramillo, 2 hombres de Dios que estamos discutiendo. Don Luciano, otra vez. Yo sé, ¿verdad? La Iglesia de Roma dice, estos son libros inspirados, punto.
Pero, ¿qué otra argumentación para darle solidez que los libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos son inspirados? ¿Qué es lo que se decía en los seminarios de Roma en su época? Bueno, volvamos a la pregunta de quién canoniza. Y la corriente evangélica y protestante en gran parte concuerda que es el pueblo de Dios el que canoniza, y esa canonización que da el pueblo de Dios, y que inclusive la Iglesia Católica la pone como una condición para que la jerarquía luego apruebe eso, es refrendada por un concilio o por una autoridad eclesiástica. Pero es quien tiene la última palabra, es el concilio, sí, que son los que se reúnen y dicen esto sí, esto no, pero ellos toman en cuenta la opinión del pueblo. Claro, ese es el asunto. Esto pasó en el siglo III a.C., cuando vino la primera traducción de la Biblia al griego, que fue el pueblo judío en Alejandría, que tenía una gran colonia en la diáspora. Lo que nos dijo Ezequiel. Sí. Y a través del rey Ptolomeo trajo los biblistas que tradujeron la Biblia. Correcto. Ellos la tradujeron, pero dijeron, nosotros también somos pueblo de Dios, aunque en el exilio, y tenemos derecho a canonizar. Ah, ya está. Ese es el fundamento de todo. Por eso se sintieron con la libertad y la autoridad para incluir estos libros que llamamos deuterocanónicos, o mal llamados apócrifos. Y por ejemplo, hablamos de que eran 4 macabeos, pero solamente emitieron 2. Y yo tengo 5 tomos de los apócrifos, esos sí son apócrifos del Antiguo Testamento. Y entre ellos están todos los libros de Enoch. ¿Eso es lo que se llama la literatura apocalíptica, don Luciano? Porque ese es otro. En buena parte, porque la mayoría son apocalípticos, pero hay otra clase. La Asunción de Moisés, por ejemplo, ese es un libro apocalíptico. Sí. Ahora, hay apócrifos del Nuevo Testamento que sí son apócrifos, porque, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el mismo Evangelio de Tomás, aunque ahora está en un estudio muy interesante sobre el Evangelio de Tomás, que algunas confesiones cristianas lo admiten como el quinto evangelio, como por ejemplo los coptos. La iglesia copta cristiana en Egipto es la más grande denominación cristiana, y ellos admiten el evangelio de Tomás, ¿no? Que se conoce también como los dichos de Jesús. Pero, bueno, no, todos, el evangelio de Tomás no hay ningún hecho, son todos puros dichos de Jesús. Exactamente. Pero que fue el que acaba de aparecer hace algunos, no el de Judas, sino el de Tomás, evidentemente. Sí, claro, en el sur de Egipto. Pero ¿no es este un libro gnóstico? Porque se ha dicho que tiene de origen gnóstico. Es gnóstico, por eso posiblemente no entró en el canon. Igual que el Evangelio de Judas, que dice que son evangelios gnósticos. Sí. Que no fueron. Esos sí son, llenan los criterios de libros apócrifos, porque pues, no se sabe. Tomás no existía ya, Judas no existía, Pedro no existía, y hay una cantidad de apocalipsis. Correcto, por supuesto. Hasta Pilatos tiene ahí. A la vida. Sí. La literatura apocalíptica fue muy prolija en la edad intermedia, ¿no? En el periodo intertestamentario, donde se desarrolla el concepto de Mesías. Ezequiel, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Debemos nosotros, los evangélicos, leer los libros deuterocanónicos? Ya no vamos a utilizar la palabra apócrifa. Eso nos lo ha dejado muy claro el doctor Jaramillo. Yo creo que eso es como si le preguntáramos a una persona si debe de leer libros de psicología o si debe leer libros de filosofía, de historia, ¿verdad? Claro que los debemos de leer. Es una literatura que contiene sabiduría. Y otra pregunta, ¿podemos usar un deuterocanónico en una predicación o enseñanza? Bueno, esa pregunta queda a criterio de cada expositor de la palabra. Pregunta, ¿verdad? ¿tú la utilizarías? Yo creo que sí, porque si Pablo lo utilizó cuando hizo referencia a Janes y Jambres, ¿verdad? Exacto, Estás viendo utilizaciones. Ahora, pero hay que dejar bien claro, ¿verdad?, que se va a utilizar. Y Judas también, en la epístola de Judas, que es una epístola universal, tiene cualquier cantidad de citas de apócrifos o de deuterocanónicos. No apoyar doctrinas de fe. Eso no vamos a apoyar. Pero como ilustración, y por ejemplo el domingo prediqué yo sobre la oración de Moisés, porque estoy predicando una serie sobre orar con la Biblia, y la mejor manera de orar con la Biblia es estudiar cada personaje bíblico, entre ellos Moisés. Yo estoy enamorado de Moisés ahora. Qué tremendo hombre. Extraordinario, ¿no? Y entonces la oración de Moisés. Y terminé y le dije a mi congregación, voy a terminar con la oración de Moisés en el libro de la sabiduría. Muy bien. Y qué cosa tan preciosa. No lo es. A mí me encanta el libro de sabiduría. Sí. Entonces transcribí y le leí a mi congregación, mire, esto me inspiró a mí porque me resumió todo mi sermón. Esa oración de Moisés en el capítulo 15 del libro de la sabiduría, cosa tan preciosa, Dios mío. No, a veces
tiene uno la tentación, y yo como escura más, dice, pero ¿por qué no son canónicos estos libros? ¿Ve? Pero uno de los criterios para uno admitir un canon a otro es que tiene que someterse a la disciplina eclesiástica y lo que la iglesia piensa. Entonces, cuando a mí me dicen, profesor, ¿cuál es mi canon? ¿Qué canon debo seguir? Dice, pregúntele a su pastor. Porque el canon suyo es el canon de la iglesia donde usted se bautizó y que usted admitió para poderse bautizar como la revelación de Dios para usted. Yo tuve que hacer un forcejeo tremendo, y no crea que fue fácil, para dejar los deuterocanónicos como libros inspirados. ¿A usted le costó dejar eso? Mucho, Dios mío, y perdí muchos sermones. Ah, ¿de verdad? Cantidades de ¿Usted sermones. predicaba homilías utilizando los deuterocanónicos? Como sacerdote, sí, por supuesto. ¿Cuál era su preferido, además de sabiduría, por ejemplo? El libro es El otro sapiencial, ahora se me va el nombre. ¿Eclesiástico? Eclesiástico. Claro, ese es el otro libro que me encanta, porque son los de sabiduría. Mire, y tienen temas que son muy escasos. Ahora, ¿qué piensa usted de los agregados que se le hicieron a Daniel? Por ejemplo, en el capítulo 3 y la historia de Bel y el dragón, por ejemplo. Es discutible. ¿Verdad que es discutible eso? Es discutible, sí. ¿Tú qué piensas de esos agregados del libro de Daniel? Creo que lo importante de los agregados es quizás extraer la riqueza de sabiduría que tienen. Pienso que es lo importante. La moraleja que hay. Exacto. Pero no es una cuestión porque ¿qué fue lo que pasó en el horno de fuego? Como que eso es bastante fantástico como para creer eso, ¿no? En el agregado de Daniel 3. El estudio crítico del texto, pues, del libro nos va a situar en la época que realmente fue escrito. Pero la historia de los macabeos sí es importantísimo. Claro. Eso está bastante fiel a lo que ocurrió, ¿no? Y ahí es donde los deuterocanónicos tienen una función muy importante, aunque sea no de revelación. Ese vacío de los últimos 3 siglos antes de Cristo nos lo ayudan a llenar, los libros de los macabeos. No vamos a poder entender la historia del pueblo de Dios completa si no lo leemos en los libros deuterocanónicos. Tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo. Pues yo quiero agradecerles a ustedes su presencia en el programa de hoy, que hemos hablado acerca del canon bíblico. Don Luciano Ezequiel, muchísimas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado del canon bíblico, que es el conjunto de libros que la iglesia a través de un concilio dijo que eran y que son inspirados por el Espíritu Santo, es decir, que son libros que atan nuestra fe y nuestra conducta y por los cuales nosotros debemos regir nuestra vida porque ellos son la palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.